Hemos escuchado en el debate y a través de los medios que esta era una medida electoralista. Y yo me pregunto, ¿qué quiere decir que es una medida electoralista? ¿Que es buena para la gente? En buena hora. Solo tras perder las elecciones, ser derrotados y quedar terceros, ahora proponen una reforma fiscal que se aplica para el próximo gobierno cuando ya no están. Entonces dígame si eso no es electoralista e irresponsable y antidemocrático. No es un beneficio a los trabajadores, es una concesión a los jerarcas sindicales que son los que estuvieron el otro día en el acto de la Plaza de Mayo haciendo campaña por el candidato a presidente, ministro de Economía, Sergio Massa. Agradezco a esos miles, decenas de miles de trabajadores que están afuera, que no son conducidos como si fueran entes alienados que no piensan. No escucho hablar de las provincias. Incorporemos un artículo que diga que el 30% del impuesto al cheque se va a coparticipar como corresponde a las provincias. Y nosotros en ese contexto votamos el proyecto completo, presidente. El Estado es una organización criminal, violenta, que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos. Y por lo tanto los impuestos son un robo. Nosotros vamos a acompañar esta baja de impuestos porque es más libertad y porque es devolverle los derechos a la ciudadanía. Estamos acá porque tenemos coherencia, porque tenemos principio, porque siempre sostuvimos que el salario no es ganancia, pero no solamente en este recinto, presentando reiteradamente proyectos para que se elimine la cuarta categoría, sino porque también hemos estado en la calle. Claramente no podemos imponerle como impuesto a una ganancia a aquel que le produce la ganancia al tercero. Estamos convencidos que el salario no es ganancia. Estamos convencidos en apoyar este proyecto de ley, porque lo venimos diciendo hace tiempo. Ojalá que muchos puedan entender que la política sirve y es necesaria cuando se le brindan soluciones a la gente. Esto no es una baja de impuestos, es una estafa. Esto se pagará con más inflación, porque esta baja de impuestos no está balanceada con ninguna baja de gasto público. De ninguna manera bajarle los impuestos a los trabajadores genera inflación. Lo que estamos haciendo es permitiendo que los trabajadores recuperen parte del poder adquisitivo perdido por el proceso inflacionario. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales. Estamos viendo en vivo lo que pasa en la Cámara de Diputados en este momento. Está hablando Hugo Yasky, diputado del Frente de Todos, con lo cual vamos a ver hoy en Desiguales la votación cuando esté ocurriendo justamente con respecto a lo que tiene que ver con modificar el impuesto a las ganancias en la cuarta categoría. Digo esto para que se queden atentos porque quedan Yasky, 3 oradores más. Dos más, en realidad. Dos más. O sea, Germán Martínez es el último, que es el jefe de la bancada del oficialismo, y veremos quién cierra como referente de la oposición. Probablemente sea Mario Negri, pero falta. Termina Yasky, habla un diputado más y luego Germán Martínez cierra y la votación. Y la votación, insisto, en vivo en Desiguales. Si querés, Caru, vamos en vivo a lo que está pasando en el Congreso Nacional, porque está allí Flor Alcaraz. Flor, ¿cómo estás? Te escuchamos. Buenas noches. ¿Cómo están? Sí, acá estamos en el Salón de los Pasos Perdidos. Te digo que salgo de acá y me tomo un té de tilo porque está intensa la jornada entre las idas y vueltas. Quedan 2 oradores, como recién decían, y en la calle hay movilización porque acompañan la CGT y la CTA. Hay un escenario armado, se dice acá, el rumor de pasillo es que va a hablar Sergio Massa, ministro de Economía, candidato a presidente y también impulsor de este proyecto que se está debatiendo. Y sí, vamos a ver en minutos nomás la votación ahora en vivo. Quedan algunas cuestiones más que discutir en el recinto, pero el plato fuerte obviamente tiene que ver con ganancias. Así que en un ratito nomás estaremos comentando cuando salgan los diputados y las diputadas y pasen por acá por Pasos Perdidos. Muy bien, Flor, y va a ser muy interesante. Quienes pudimos ir siguiendo el debate, siempre recomendable en estos casos, porque aquí en el Congreso, más allá que hay posiciones tomadas, y es difícil que alguien escuche a un referente o una referente de la oposición y diga, la verdad tenía razón, voy a cambiar mirada. Esas cosas no ocurren, pero sí tiene que haber un esfuerzo por argumentar. Y una de las cosas que quedan, ya lo vamos a ir charlando a lo largo del programa,
y sobre todo en la posición de Juntos por el Cambio, cuyo principal argumento es que esta modificación es regresiva y que estarían a favor de una reforma progresiva tributaria. ¿Qué quiere decir progresiva? Bueno, que paguen más los que más tienen, digamos. Pero ¿no? ahí yo también estoy de acuerdo, con Claro. que es más justo siempre lo progresivo. Es como decíamos de la prueba de la gaseosa cola. ¿Quién dice esto y quién dice lo otro? Claro, Pareciera que no encaja, ¿no? Como en la Matrix en este momento. Pero lo interesante es, bueno, pues entonces suscriben un acuerdo para ir a una reforma progresiva del sistema tributario argentino, es decir, de dónde recauda el Estado y cómo la reparte. Eso no va a ocurrir. Pero sin embargo es interesante porque quizá, bueno, alimenta un poco las discusiones sobre estos temas de los que se habla bastante poco. Vamos a, insisto, volver en minutos al Congreso de la Nación. Vamos a ver en vivo la votación, pero también vamos a hablar hoy en Desiguales sobre lo que decidió la UNESCO. Y la UNESCO decidió que el Museo Sitio de Memoria ESMA sea a partir de ahora un patrimonio de la humanidad. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué tiene relevancia a nivel internacional? ¿Por qué marca un antes y un después con los mensajes negacionistas que constantemente escuchamos en nuestro país? Bueno, de todo esto vamos a hablar en vivo con el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala Corti, y también con Graciela Lois, que es quien presentó en 1998 un amparo para que no derrumben justamente esos edificios hoy declarados Patrimonio de la Humanidad. Fundamental ese aporte. Hoy en el comienzo de esta sesión, que se sabía iba a ser muy importante, que iba a tener la atención generalizada, por lo menos de los medios de comunicación, se realizaron distintos homenajes a Jorge Julio López, también por la Noche de los Lápices, también por esta decisión de la UNESCO, y lo que se intentaba realzar era el riesgo de los acuerdos democráticos en este momento en la Argentina. Parece mentira, pero así es, y me parece que fue una buena iniciativa. Solo lo hicieron diputados y diputadas del Frente para la Victoria y del Frente de Izquierda. Vamos en vivo, si te parece, Caru, Dale. a chusmear qué está pasando, qué están diciendo en este momento en la Cámara de Diputados. Que se han robado. Ahí hay que meter la mano a fondo. Ahí hay que meter la mano a fondo. Y con los movimientos sociales hay que reunirlos porque son los que bancan a los más pobres, pero explíquenle que el que duplicó la inflación es Massa, no los movimientos sociales. Eso explíquenle. Explíquenle que están yendo al abismo en nombre del peronismo. Están rifando la historia. Señora Presidenta, estaba muy sereno. Y a los que están arriba, bienvenidos. Deben tener entumecidas las piernas. Si el candidato a presidente de alguna fuerza política hubiese duplicado la inflación en un año, si hubiese aumentado la pobreza, si hubiese trepado a los 83.000 millones de dólares la deuda, dejen de joder con la deuda, que la multiplican todos los días, ustedes estarían llenando la plaza de Muy bien, Mayo. hasta allí Mario Negri. En este momento... Era Mario Negri, Mario chequeado. Negri, efectivamente, en representación, digamos, en el jefe del interbloque, representando a Juntos por el Cambio, el calor que tiene efectivamente el debate, y de alguna manera explicitaba a Mario Negri, siempre hablando más para redes sociales que construyendo el argumento político, un poco lo que nosotros decíamos, en defensa de los sectores más vulnerados, explicaba Mario Negri, y por qué esta modificación, bueno, efectivamente es regresiva. Ya nos vamos a meter más en tema. Lo último que les anunciamos que vamos a tener hoy en Desiguales, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, habló sobre el proyecto de dolarización de Javier Milei. ¿Por qué lo hizo? ¿Con qué consecuencias? Nos lo va a explicar en un rato nada más Néstor Espósito. Y además una nueva decisión de la Corte Suprema que se mete de lleno en la campaña electoral. De todo esto vamos a seguir hablando en la mesa con nuestros compañeros y compañeras. Vamos con Dale. ellos, porque está Néstor, está Flor y está Nico. A ver, Nico, ¿arrancamos con vos? ¿Querés? Sí, arranquemos. Dale, Cámara de Diputados en este momento está que arde. Era de esperarse igual, ¿no? Aparte los últimos oradores siempre son los más enérgicos, presidentes de bloques. Quiero decir, bueno, me installé, pero dije que había dos gobernadores Pero te electos escuché, que iban a te dar quórum y lo escuché, te dieron. escuché. Que una de Córdoba, que los bonaerenses, y la primicia de Milei que la tuvo la compañera Pero le Florencia digo bola a Barragán. lo que dijo Milei, porque ayer escuché a Nico que dijo Milei todavía no se expresó. Y hoy bien tempranito Y hoy bien se expresó. temprano se A ver, expresó en estamos una reunión hablando privada. de cómo se construyó el quórum y después, eventualmente, cómo va a ser la votación, Que ¿no? se está encaminando a
diría, una votación arriba de 135 votos a favor, cuando con 129 tenés el quórum y con eso, o sea, es un número bastante holgado, transversal a varios bloques. De hecho, acompañaron muchos, van a acompañar diputados del gobierno, digamos, que responden directamente al gobierno de Misiones, diputados que responden directamente al gobierno de Río Negro, el gobernador electo de Santa Cruz, el gobernador electo de Neuquén. Digo, para los que ponen el ojo en el bache fiscal que va a dejar en la distribución coparticipable. Y ahí, atención, habló el primer orador del día, no del día, sino sobre este tema, fue Carlos Heller, y contó que se va a buscar, se va a intentar cubrir el bache fiscal y va a ser muy interesante para los legisladores y legisladoras que plantean un debate sobre impuestos progresivos. Va a ser muy interesante. ¿Qué es lo que van a votar cuando se ponga en discusión la separata que acompaña el presupuesto para establecer un mínimo del 15% de ganancias para las grandes empresas? A mí me parece que... Lindo debate va a ser ese. Vos podés discutir si efectivamente es un debate que se puede dar, que tiene argumentos a favor y en contra, si la decisión que está tomando de beneficiar a más o menos 880.000, 900.000 trabajadores y trabajadoras con la quita de ganancias en este contexto es el desembolso que el fisco debería estar haciendo, si debería ponerlo en otro lugar. Es un debate sano, me parece darlo. El impuesto a las ganancias se aplica en muchos países que tienen diversos modelos económicos. Ahora, si vos decís, che, yo le voy a dar esto con ganancias y lo voy a cubrir con las más grandes empresas. Bueno, ahí tenés un debate más completo. Y ahí va a ser interesante porque lo que pasa también cuando vos discutís las cosas de a uno es que los argumentos de a uno son fáciles de dar. Por eso decía Pablo, sería interesantísimo que efectivamente se dé un debate de reforma tributaria a nivel nacional que incluya esto de, que tenga un carácter progresivo. No va a ocurrir hoy. Y que se tomen las manifestaciones y los discursos de hoy de cada uno de los sectores. Nico, quiero que escuchemos a Mauricio Macri porque habló sobre que el populismo es contagioso, haciendo referencia al quórum que dieron algunos diputados de la Unión Cívica Radical. Escuchémoslo. Solamente un minuto para preguntarle sobre esta situación del tema del día, ganancias, porque hubo algunos actores de la Unión Cívica Radical que dieron quórum. ¿Esto estaba hablado previamente? Me parece que no, pero el populismo es muy contagioso. Solamente un minuto para... Me parece que no, pero el populismo es muy contagioso. Sí, en ese momento el celular de Martín Lustó hizo así, mirá. Vibró, le llegó la notificación porque efectivamente hay 4 diputados y diputadas del bloque Evolución, recordemos, la UCR en la Cámara de Diputados, lo mismo en el Senado, pero estamos hablando de la Cámara de Diputados, está dividida porque hay diputados que están encuadrados en el bloque que se llama UCR, el bloque Unión Cívica Radical, que preside Mario Negri, y después está este segundo bloque que se llama Evolución Radical, que en la interna radical tiene terminales en Lustó, en realidad los tiene en el Coti Nocilia, pero la cara visible es Martín Lustó, que dieron quórum. La explicación que dan es que, para mí no es para nada menor, entiendo que el centro de la atención lo tiene el proyecto para eliminar la 4ª categoría del impuesto a las ganancias, pero además de esto se va a votar la ley de empleo PYME y además está la creación de 5 universidades que voy a tratar, si me las acuerdo de memoria, son Pilar, Ezeiza, la del Delta, la de Madres de Plaza de Mayo y la de Río Tercero en Córdoba. Bueno, la de Río Tercero Córdoba es un pedido del radicalismo cordobés. Entonces ellos se sentaron con esa excusa a dar quórum porque quieren que se traten las universidades, porque hay una universidad que tiene interés particular en cuya creación sea aprobada por el Congreso. Esa es la explicación que dieron internamente los 4 diputados de Evolución Radical que dieron quórum muy temprano. Pero todos sabemos que igual hay una interna que no es esa. ¿Que hay incomodidad en Juntos por el Cambio respecto a esto? Sí, es cierto que... Macri no se hubiera expresado así. Claro, con la carita que puso. Herir o alimentar esa división, ¿no? Sí, bueno, sí, nosotros lo vimos acá. Macri está tiroteando la unión de los partidos de Juntos por el Cambio desde antes de las PASO, diría, y con el resultado de las PASO en la mano, más todavía. Pero lo que digo es que hay incomodidad. Yo creo que Juntos por el Cambio igualmente ha encontrado la manera de unificar un relato en la sesión del día de hoy que les permite medianamente salvar las papas después de lo que hicieron los primeros días, que se pusieron a tirar caños en el área. Y no son Messi, son yo.
Digamos, diciendo, mandalo ahora, claro, te estamos esperando. Entre esto, mandalo que te lo votamos, decía, no mandalo que damos el debate, mandalo que te lo votamos. Tiraron caños en el área, bueno, llegó el momento. No, sobre el tema del reordenamiento político, que para mí, nosotros ya venimos hablando, pero es lo que se viene y ojalá vengan y nos digan, yo los escuchaba cuando ustedes me decían que se venía un reordenamiento. Hoy Milei dijo en una reunión con empresarios del sector petrolero, dijo el 22 de octubre se abre un nuevo escenario y las fuerzas serán fragmentadas, nos encontraremos en un nuevo equilibrio político con un reordenamiento en términos ideológicos. ¿Qué es lo que está viendo Milei? Bueno, los Macri halcones se vienen para acá, los radicales se van para otro lado. Bueno, racional, en un rato vamos a hablar, para allá. Algunos referentes de las corporaciones económicas que están haciendo el salto en garrocha ya inmediatamente, no estar esperando ningún Para Libertad resultado. Avanza. Claro, efectivamente, que militaron y hasta fiscalizaron por Macri en algún momento. Bueno, estamos atentos y atentas a lo que está pasando, insistimos, en la Cámara de Diputados. No sé si todavía está hablando, así está, Mario Negri. Está un poco más tranquilo, ¿no? A ver, más reflexivo, Negri, ¿qué dice? O en Ucrania, ¿no? La inflación puede ser más alta que la Argentina. Ni Ucrania tiene esta inflación. Pero ustedes le agregaron a la emisión la guerra, el COVID, me picó una yarara, todo lo que venía lo cargaron ahí, mientras le daban vuelta a la maquinita. Lo que no puedo entender tampoco, que me es sugestivo lo que hacen docencia en la Argentina, diciendo que una de las causas de la inflación es la emisión y que en consecuencia terminar con ese mal en la Argentina, una de las posibilidades sería hacer volar el Banco Central. Ahora, hasta que eso no ocurra, mientras tanto, sigan emitiendo que yo acompaño, muchachos. Total, estamos de campaña. Y ahí también, bueno, un tiro por elevación a la Libertad Avanza, Sí, ¿no? varios de los discursos de referentes de bloque tenían que ver con criticar al oficialismo y al mismo tiempo decirle que era la condición de existencia de Javier Milei. Y muy críticos tratando de quedarse en ese lugar. Anarco libertario, le dijo Laspina a Milei, que cuando tuvo la oportunidad de hablar, muy en su tono, dijo algo como, y bueno, si ustedes, les dijo a la oposición amarilla, así le dice, si ustedes, la oposición amarilla, consideran que con esto la Argentina se encamina a una hiperinflación, que fue el argumento de centralmente Luciano Laspina, se encamina a una hiperinflación, un desequilibrio fiscal, bueno, antes se van a ir, como un aspecto casi celebratorio. Sí. Eso fue lo que dijo Milei cuando le tocó tomar la palabra. Volvemos a escuchar a Mauricio Macri, porque estuvo, no sé, ya habrá regresado en Jesús María, en la provincia de Córdoba, y cuando Macri, un periodista que no es amigo de la casa, le hace una pregunta, miren cómo se pone y miren lo que dice. A esta altura, porque la verdad es que el que decía es repitiendo esa pavada que dicen los señores que no pagaron $1, pero que al fondo le pidió más plata al fondo de la que ya nos había dado. Pero la deuda existe. La deuda existe. ¿Y la tomó usted? Sí, para reemplazar. ¿Qué reflexión hace de la deuda de hace 4 años que tomó usted y que el estatuto del fondo, revisión, dice que se violaron algunos acuerdos del estatuto? Estás muy mal informado. No te puedo educar en una conferencia de prensa, así que no puedo hacer nada. Ahora te espera, no me toquen, no me agarren, quiero hablarle. Escúchame, Mauricio, nosotros nos cruzamos con 4 años y usted a mí no me puede tratar de desinformar. Porque usted sabe que nos tranquilo. No te puedo educar en una conferencia de prensa. Le estaba preguntando por el Fondo Monetario Internacional. Podría haberle respondido con la verdad. Bueno, sí, porque llegamos a un acuerdo y ellos decidieron que podían dármelo igual. Bueno, el periodista le dice que se ha violado el estatuto, que es algo que en realidad en términos estrictamente técnicos y jurídicos no está aprobado. Si vos vas al estatuto y ves lo que le prestás, sí, la verdad que está bastante reñido con el cumplimiento. Pero en todo caso puede decir que es algo del fondo, obvio, no es culpa de él. Eso, sí. No es culpa de él, es del fondo en todo caso. Bueno, el elemento de la repregunta, ¿no? Muy poco habitual en términos generales para algunos espacios. Bueno, mientras esperamos el discurso de Germán Martínez, el presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, y después vendrá la votación, la vamos a compartir aquí en Desiguales, nos metemos en el otro gran tema de la jornada y tiene que ver con la declaración de la UNESCO de que el predio de memoria de la ex ESMA le pertenece a toda la humanidad y será protegido por toda la humanidad.
Vamos al living, vamos a una charla con el secretario de Derechos Humanos, pero antes esta presentación. En este acto en que se crea el espacio para la memoria, escuchamos la palabra del señor presidente de la Nación, doctor Néstor Carlos Kirchner. Queremos que haya realmente una recuperación fortísima de la memoria y que en esta Argentina se vuelva a recordar y a recuperar y a tomar como ejemplo aquellos que son capaces de dar todo por los valores que tienen. Y hubo una generación en la Argentina que fue capaz de hacer eso, que ha dejado un ejemplo, que ha dejado un cantero, que ha dejado sus vidas, que ha dejado sus madres, que ha dejado sus abuelas, que ha dejado sus hijos. Aquí, en la ESMA, la Armada planificó secuestros y llevó a cabo asesinatos de manera sistemática. Aquí mantuvo a los prisioneros y prisioneras encapuchados y engrillados. Aquí les torturó. Aquí les desapareció. Estar encapuchado o estar en esas condiciones era una especie de limbo en donde sobre nuestra vida solamente decidían otros. En el pañol, que llaman ellos pañol, donde había donde se ponía toda la ropa, era todo lo que sacaban de las casas de la gente que habían secuestrado, digamos, levantaban las casas, inclusive yo encontré cosas ahí de la casa donde yo había sido secuestrada. La tortura, por eso yo digo, comienza un día y creo que no termina nunca. Entonces, declaro el proyecto de decisión 45,8B53 aprobado. Enhorabuena, Argentina. En nombre de todos los miembros del comité y sus intérpretes también les felicitan sinceramente. Mis primeras palabras son de gratitud a todos los países miembros del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO. La memoria hay que mantenerla viva básicamente para que las malas experiencias no se repitan. Conmovedor, ¿eh? Estamos con Graciela Lois, ella es militante de derechos humanos, además es compañera de Ricardo Lois, detenido desaparecido. ¿Cómo te va, Graciela? Bienvenida. ¿Qué tal? Que nos contabas hace un ratito cómo estaban viviendo casi como un final de mundial, un grito de gol, el momento que recién compartimos sobre la tarde. Y está Horacio Pietragala Corti, que es el secretario de Derechos Humanos, que efectivamente estaba en la sede de la UNESCO y lo veíamos allí con Marcela Lozardo. Horacio, ¿cómo estás? Buenas noches. Horacio, ¿nos escuchás? Ahí está, no lo podemos escuchar, seguramente está quizá muteado. ¿Se acuerdan de...? Qué 2020 decir estás muteado. Ahí está, ahí escuchamos. ¿Ahora? Hola, Horacio. ¿Ahí me escuchas? Sí, perfecto. Ahora sí. Está muteado. Bueno, ¿qué momento? Hola, ¿cómo te va? Qué momento emocionante, Horacio, ¿cómo lo vivieron? Y sí, la verdad que sí, un poco... No pensaba emocionarme en el momento, pero bueno, cuando uno ve ahí todos los países empezando a hablar sobre la importancia de lo que significa un predio como la ex-ESMA, un museo como la ESMA, siempre decimos lo mismo, lo que reconoce UNESCO no es solo un edificio, sino todo lo que se cuenta ahí, y lo que se cuenta ahí es lo que sucedió en Latinoamérica, lo que sucedió en el marco del Plan Cóndor, lo que sucedió en las escuelas de las Américas, lo que sucedió en cada una de las dictaduras de la región, claro. Que no hubo un centro clandestino de detención solo, que hubo muchos, pero UNESCO identifica en la ESMA, en Argentina, un lugar para reconocer estos crímenes en todo el continente. Cuando decimos, por ejemplo, UNESCO ha hecho algo similar con Auschwitz, y no reconoció muchos espacios donde el nazismo llevó adelante masacres masivas, sino que en un lugar emblemático representa todo lo que significó. Entonces, esto tiene que ver un poco, primero, por la lucha y la recorrida de los organismos de derechos humanos, nuestras madres, abuelas,
familiares, ex detenidos, sobrevivientes que se enfrentaron en los juicios a sus torturadores para que no haya impunidad en este país, hijos en los esclaches en la década del 90. Todo ese recorrido tiene que ver con el rol que tiene Argentina en materia de derechos humanos y claramente la llegada de Néstor y abrazando esa lucha y haciendo la política pública con el centro de la escena. Sí. De la escena, la víctima, ¿no? La víctima que había que reparar. Quiero darle la palabra a Graciela para que nos cuentes por qué en 1998 presentás este amparo junto con una... Laura Bonaparte. Claro, iba a decir madre, pero no era solo madre, porque también tenía a su esposo desaparecido, yernos, hijos, digo, era una familia entera a la cual le habían robado. ¿Por qué lo presentan? ¿Qué sabían que iba a ocurrir o qué les contaron? Yo, a ver, Laura para mí era una adelantada en muchas cosas, tenía una intuición. A ella no le gustó, no nos gustó en serio ese discurso de diciembre que lo da Menem, hablando precisamente de la ESMA. Diciembre del 97. Del 97. Por eso tuvimos que esperar hasta que se publicara el boletín oficial, que se publicó el 9 de enero del 98. Ya teníamos el escrito hecho y ¿Qué decía ese decreto? Era el decreto de yo siempre digo destrucción, pero expropiación. No, expropiación, claro. Pero además demolición. Demolición, erigir Parque de la Reconciliación era, ¿no? Claro. Sí, en realidad era una operación inmobiliaria, porque ellos vendían los edificios de enfrente con vista al río, un laguito artificial y... Querían hacer una torre. No, en realidad iban a dejar todo verde. Ah, porque ese era el render, decía, todo eso era un laguito, minis canchas de golf. Ah. Y ese amparo que ustedes presentan es la base por la cual llegamos hasta aquí, a esta fecha, digamos. Y la justicia se declare patrimonio. Les habilita su reclamo. Sí, en todas las instancias nos lo habilitaron. Mirá. Salvo que, claro, el Ministerio de Defensa en algún momento a Laura y a mí nos consideró desaparecidas. Bueno, hubo muchas idas y vueltas, pero efectivamente, finalmente en el año 2000 la Corte, por unanimidad, nos dio la razón y derogó el artículo ese del decreto. ¿Y hoy qué sentiste? Además, García, teniendo en cuenta que tu compañero Ricardo es un detenido desaparecido que pasó por esos edificios. Sí. No sé, estaba viéndole en directo, estaba en mi trabajo, mis compañeros me acompañaban y me largué a llorar. Yo soy muy dura en eso, no lloro. Pero me largué a llorar, menos mal que estaba con ellos, porque empezaron a aplaudir, a gritar y bueno, yo dije, nunca nos imaginamos, y en esto lamento tanto que Laura no esté, porque... Nunca, jamás nos imaginamos llegar hasta acá, aunque el abogado que hizo el escrito, que es Mario Ganora, él introdujo en ese escrito, y nunca nadie lo desestimó, que se recurría a lo que era la Convención de 1974 de la UNESCO, para pedir la protección del lugar. O sea que la UNESCO ya de entrada había aparecido. Ya apareció en el escrito nuestro, sí. Claro. Así es. Horacio, quiero preguntarte qué significa en términos concretos que sea el espacio de memoria y museo ex-ESMA, que sea patrimonio de la humanidad. ¿Le da cierta garantía de que esto que pasó en el 98 a nadie más se le va a ocurrir, por ejemplo? No, digamos... Creo que hay experiencias en nuestras madres, como Sara Ruz, que siempre dice nunca se conquista del todo, ¿no? Esto es una disputa que siempre hay que estar alerta. Sara Ruz es una madre que sobrevive de Auschwitz. Es mi vecina, quiero decir. Sí. Ah, mirá. Vive arriba mío. Te manda Vive arriba mío, exactamente. Natalia te manda saludos. Y después, 40 y pico de años después, claro, los militares le revientan la puerta de la casa y le secuestran a una hija. Claramente esto es algo que nos indica, ¿no?, que hay que resguardar y que hay que llevar adelante políticas de prevención y concientización. Pero
Tan simple como esto. Hoy el predio de la Exesma, el museo, es de los argentinos. A partir de hoy es de la humanidad, es del mundo. El mundo pone la mirada sobre lo que se hace en este lugar. El mundo va a defender cualquier intento de retroceso que se quiera llevar en este lugar. Bueno, Horacio, y como dije antes, tengo una pregunta puntual sobre eso, porque Villarroel habló del museo Sitio de Memoria ESMA, como un lugar que tenía que ser para todos, que ella hoy no podía entrar, como con una intención clara de que en caso de que ser gobierno querría hacer ahí modificaciones. ¿Podría hacerlo ahora? No. No, tan simple como no. El museo representa... A ver, el Estado argentino en sus 3 poderes reconoció que acá hubo un genocidio, que hubo un terrorismo de Estado, fue uno solo, que no inventen otras cosas, ya está superado. Lo dijo el Estado argentino, no un partido político. Lo dijo el Estado argentino a través de su poder judicial, de su poder legislativo y de su poder ejecutivo. Ahora, encima, sumémosle a eso, que la comunidad internacional, a través de Naciones Unidas, su ala cultural, genera un resguardo de esto, como dije antes, no por el edificio solamente, lo edilicio, sino también por el contenido que tiene, y lo que se defiende y lo que se difunde, claro, y la política de no repetición, ¿no?, para que esto suceda. Y que Argentina, lamentablemente, en Latinoamérica y en la región, pudo hacer un camino de reparación muy integral hacia las víctimas, que no lo pudo hacer otro país que sufrieron esas mismas dictaduras, y por eso también se elige Argentina como ejemplo en esa política de promoción, de reparación, de memoria, de verdad y de justicia, y de no repetición. Y como dijimos antes, nunca tenemos que perder la vista que esta política es poniendo en el centro a la víctima, ¿no? Todo lo que se llevó adelante fue para reparar a la víctima. Después iban surgiendo cosas. Hay 1.200 genocidas condenados por delito de lesa humanidad. Esto también ayudó a que UNESCO pueda declarar Patrimonio de la Humanidad, porque no hay impunidad en este país, porque está claro, porque hay consenso. Quienes vinieron a hacer las supervisiones, que Graciela creo que también, no sé si estuviste con algunos de ellos cuando vino... los supervisores que vinieron a hacer los relevamientos, como dije antes, no ven solamente si el pasto está cortado, cómo se mantiene el lugar con la época, sino también cómo se transmite la historia y los hechos que sucedieron. Y claramente, en lo que se relata en la ESMA, es lo que pasó en la historia. Y después, si hay sujetos, si hay un sector minoritario que quiere instalar otra teoría, bueno, es una situación compleja para ellos, porque ya intentaron, el 2x1 fue un intento en la época del macrismo, y toda la sociedad salió a decir que no, ¿no? Horacio, mencionabas en el arranque de la charla que son muy pocos realmente los espacios, museos y memoriales que efectivamente han sido seleccionados en el mundo. Vos mencionabas Auschwitz, también hay un edificio que sobrevivió su estructura a la bomba criminal en Hiroshima. La cúpula de una edificación. También hay una isla que funcionaba como un como un mercado de personas, de esclavos, etcétera. Es decir, son muy pocos lugares, son 4 o 5 los que a donde ingresa efectivamente el espacio. Ahí están las imágenes, mirá. Ahí está, mirá, la cúpula que decíamos. La estamos viendo. El Museo Auschwitz, Beckerman, que está ahí, el muelle de Balongo y la isla de Core. La isla de Core, perdón, es donde estuvo... la isla de Core y el muelle de Balongo es el tráfico de esclavos. Efectivamente. La cúpula, bueno, es la que sobrevivió a Auschwitz. El puente viejo de... Somos la séptima. Claro, esta es la séptima. Y la isla de Robben, que es... donde estuvo... Mandela. Que había una detención en el marco del apartheid. Horacio, te agradecemos mucho por tu tiempo, y también Graciela, gracias por haber venido. Sí, estoy cansado, acá son 6 horas más que allá. Encima el viaje larguísimo. Ya podés ir a dormir, Tarea cumplida. Graciela, bueno, esto claramente
se lo debemos a personas como Graciela, como Sí, Laura, claro. como Tati, como Estela, como Eve, Sí. como todo el movimiento de derechos humanos que claramente hicieron que hoy lleguemos hasta acá. Gracias, Horacio. Gracias, Graciela, también. Bueno, volvemos a la Cámara de Diputados porque está por comenzar la votación por la modificación del impuesto a las ganancias. Escuchemos. Frade, diputado Ponce, Pérez Araujo, diputada Sarapura, diputado Acef, diputada Navarro, diputado Vara, Álvaro Martínez, diputada Coli, no se pare nadie. Silencio. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 135 afirmativos, 103 negativos, 0 son las abstenciones. Gracias. Resulta afirmativo. Se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Les recuerdo a los señores y señoras diputadas. Bueno, la imagen de Sergio Massa abrazándose con los titulares de la CGT. Sigue ahora la sesión, tal como menciona Claro. Moró, para la ley de empleo pymes y para la creación de 5 universidades. Pero quiero decir, Fiorentino dijo 135 y fueron 135. Sí, algunos sabemos por viejos. Claro, no es suerte, ¿eh? No, es laburo. El O sea, 10 años todavía adentro. Muy bien, 135 votos afirmativos y bueno, la celebración del ministro de Economía en ese palco. Se espera que hable, ya sea en el Salón de los Pasos Perdidos, con la prensa o eventualmente que salga hacia las escalinatas o por lo menos en el frente del Congreso Nacional para dialogar con las centrales, trabajadores y trabajadoras que reunieron las centrales sindicales que están allí. Finalmente la Unión Cívica Radical no acompañó, viste que hoy a la mañana se especulaba Sí. con podría acompañar a alguien de la UCR, esto no ocurrió. Hay que ver ahora qué pasa con las dos leyes que quedan, ¿no? Empleo pymes y creación de universidades, porque tienen otro cantar e incluso otro volumen político. Flor, vos tenías un par de detalles, ¿no? Sí, sobre si lo que podemos se mostrar vota. la placa con qué salió finalmente, ¿no? Porque recordemos, hoy todos los cambios que venimos hablando en el impuesto a las ganancias se aplican hasta el 31 de diciembre, pero para que queden en adelante tiene que aprobarse esta ley, que ahora tuvo esta media sanción, pero todavía le falta el Senado. Lo que quedaría si el Senado acompaña la decisión de hoy de diputados es lo siguiente: se elimina en lo que es el impuesto a las ganancias como lo conocemos hoy, se elimina la cuarta categoría, solo pagarán sueldos de 15 salarios mínimos. Hoy el salario mínimo te da que es un sueldo de 1.770.000 pesos, pero lo cierto es que el salario mínimo se va actualizando. Claro. Por eso el mínimo no imponible se va a actualizar 2 veces por año. Vos agarrás 15 salarios mínimos en enero y en julio también se actualiza y ahí ves si pagás o no ganancia. También la alícuota aumenta, va del 27 al 35% sobre el excedente y se termina lo de las deducciones, eso de cargo a mi hijo, sumo tal gasto, todo Sí. eso lo sacan. O sea, quien empieza a pagar paga 35 y sin deducciones. No, 27. No, claro. Ah, 27. De 27 a 35 según cuánto y es sobre el excedente, digamos. Bien. Claro, Desde pero- 1.770.000, todo lo cada 100 pesos que vos ganes por encima de eso, El 27 al 35 según el Claro, salario, se siguen el manteniendo ingreso. las escalas Sí. que se eliminan, solo que varían, porque hoy arrancan desde 5% sobre Claro. el excedente, o sea, hoy es mucho más progresivo. Ahora arrancarían desde el 27% y Claro. hasta el 35%. Estamos hablando ya de ingresos por encima de ese 1.770.000. Sí, y de pesos. nuevo, siempre pensando que es por salario mínimo, que esto es un cambio sustancial.
Claro, no es Entonces, nominal. Por ejemplo, ahora a fin de mes hay una reunión del Consejo del Salario y Sí. posiblemente aumenten nuevamente el salario mínimo en Argentina, que se define allí en el Consejo del Salario. Bueno, eso te sube automáticamente el piso, que lo vas a mirar, como decíamos, en enero y en julio, siempre atado a que todavía falta Senado, ¿no? Para que esto sea ley. Sí, igual podemos proyectar Senado de acuerdo al comportamiento que tuvieron los bloques en la Cámara de Diputados. Si bien el Senado es bastante más ajustado, debería de no tener problemas el proyecto, porque rápidamente... ¿Y debería ser pronto? Estoy justo, mira, Flor me dijo, ¿cuándo el Senado? Porque es un poco ansiosa y ya mandé 3 mensajes, a ver por ahí si lo podemos responder antes de que termine el programa, ¿cuándo arrancaría el debate? O sea, el debate podría arrancar mañana mismo. En comisión y luego ir al recinto, ¿no? Lo que no tengo claro es si los senadores llegaron a venir a Buenos Aires o no, porque la sesión que estaba prevista para este jueves, en la que se iba a tratar la ley de alquileres, se suspendió porque hay una senadora del Frente de Todos de la provincia de San Juan, si no recuerdo mal, que tiene problemas de salud, entonces en realidad no tenían ajustado el quórum. El quórum para sesionar alquileres lo tenían, pero como el oficialismo tiene la intención de, además estos temas de Néstor, pero el oficialismo tiene la intención de tratar esos 70 pliegos para designar jueces de todo el país, entre los que estaba el de Ana María Figueroa, la jueza ya jubilada por la Corte de la Cámara de Casación. Como los votos para esos pliegos no los tenía, decidió postergar todo hasta que se pueda reincorporar esta senadora, por lo cual no estoy tratando de averiguar si hay senadores acá para reunir. O sea, si quisieran podrían reunir comisiones mañana mismo, pero estoy tratando de averiguar a ver si hay número en Buenos Aires para poder reunir la comisión. Ya vamos a seguir charlando, pero nos llama Flor Alcaraz desde la Cámara de Diputados. Flor, te escuchamos. Sí, acá estamos. Se acaba de votar, como veían ahí en vivo, con Sergio Massa en el palco, acompañado por los dirigentes de las centrales sindicales. Y estamos acá con Topo Rodríguez de Consejo Federal, uno de los diputados que fue clave para lograr el quórum primero y después luego la votación. Bueno, ¿qué evaluación haces de la jornada? Del otro lado te están escuchando Luli Trujillo y Pablo Caruso. Te dejo ahí conectado con ellos también. Es positivo porque después de tantos años en los que venimos sosteniendo que el salario no es ganancia, tarde, pero seguro hemos podido aprobar este proyecto. Quedan todavía por discutir varios proyectos más. Hay uno en particular que el periodismo no le ha dado relevancia, nadie se ha ocupado, pero que es muy importante, que es bajar contribuciones patronales a la incorporación de nuevos trabajadores y facilitar el blanqueo laboral hacia atrás a las MIPYMES, que son las que reúnen entre el 75 y el 80% del empleo en la Argentina. Ese es un proyecto muy importante que a la madrugada vamos a tratar. Topo, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Buenas Acá noches. Pablo Caruso, Lulu Trujillo. Quiero decir que en Desiguales hemos hablado mucho del proyecto de empleo pymes. Flor Barragán ha traído siempre mucho detalle. Veremos qué ocurre. Ojalá también sea ley. Sí, me consta. Ahora, me consta que lo han tratado en detalle. Bien. ¿Cómo entendés lo que la conformación del voto positivo de hoy? ¿Es una unidad de gobierno como puede hablar Sergio Massa en caso de que hagan las elecciones? ¿Crees que tiene que ver con una manera de pensar más allá de los partidos políticos? No, yo no tengo demasiado criterio, ustedes lo tienen para hacer ese análisis. En todo caso, me trae el recuerdo de lo que pasó hace 4 años atrás en la Argentina. Después de que Macri perdió por 16 puntos la PASO, bajó el mínimo imponible de ganancias, aumentó la UH, le dio 2 subsidios adicionales al Progresar, eliminó el IVA a la polenta, al té, a la yerba, llevó adelante una política de congelamiento de los combustibles, de la nafta y de los combustibles. Los poderes ejecutivos utilizan todos los instrumentos que tienen a disposición en todo momento. A veces lo hacen, como lo hizo Macri, en instancia electoral, con un gran resultado, porque acuérdense que de esos 16 puntos con los que perdió las PASO, redujo después la brecha a solo 7, es decir, que eso se puede medir incluso en votos. 2.200.000 votos recuperó Macri, o ganó Macri, desde las PASO hasta las generales. Hoy el gobierno está aplicando la doctrina Macri. A mí no me gusta lo que hizo Macri y no me gusta que se utilice en tiempo electoral este tipo de proyectos. Pero yo estoy convencido de que este proyecto había que votarlo y bueno, habrá que trabajar también
sobre lo que significa para nosotros el desafío electoral, tanto el 22 de octubre como lo que pueda pasar en un balotaje. Nico. Topo, quiero hacerte dos preguntas por dos proyectos muy puntuales. Te pido la mayor brevedad posible. Presentaste vos junto a otros diputados un proyecto para coparticipar el 30% del impuesto al cheque, para de alguna manera cubrir el bache fiscal con las provincias. ¿Pudieron hablar algo de esto con el oficialismo o recién se presentó y está todo muy prematuro? La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que el impacto fiscal de esta medida que acabamos de aprobar, si se aprobara en el Senado, es de 0,3% del PIB a nivel del Tesoro Nacional. Pero es mucho más, alcanza 1.683.000 millones sobre las provincias. Nosotros presentamos un proyecto de ley junto con Rolo Figueroa de Neuquén, junto con el diputado Claudio Giacomo, Vidal, que es el gobernador electo de Santa Cruz, Di Giacomo, Natalia de la Sota y varios más, para que el 30% de lo recaudado por el impuesto al cheque, el conocido como el impuesto al cheque, vaya a las provincias. Eso es 1.700.000 millones, que equilibraría el impacto sobre las cuentas provinciales. Y te quiero preguntar, voy a trabajar. Sí. No, y te quiero preguntar, voy a trabajar para que eso se apruebe. Y te quiero preguntar por otro proyecto. Hoy Carlos Heller dijo que entre las separatas que acompañan el presupuesto hay un proyecto para establecer un mínimo del 15% para grandes empresas, muy grandes empresas. Explicó que con eso también se cubriría el bache fiscal que dejaría ganancias. ¿Ustedes han podido analizar esto? ¿Vos tenés alguna posición respecto a establecer esta alícuota mínima a grandes empresas? Con todo respeto a Carlos Heller, al ministro Massa, ¿qué pasa que mandan separatas siendo el Poder Ejecutivo Nacional o siendo el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda? Están para decidir, no para hacer un jueguito de separatas. Yo respeto, voy a opinar sobre eso, pero me llama la atención que el Poder Ejecutivo por segundo año consecutivo manda separatas en vez de tomar decisiones. Si tienen que tomar decisiones al respecto y no se animan, que lo digan. Ahora, si lo que quieren es compartir determinados costos políticos y tomar alguna decisión, que también lo digan. Yo no le voy a esquivar a esa discusión. Pero son temas, Topo, son temas que se pueden decidir o como son tributarios tienen que pasar por el Congreso. Por supuesto, se puede. No, tiene que pasar por el Congreso. Lo llamativo es que el Ejecutivo, como bien ha dicho Fiorentino recién, no lo pone en el presupuesto, sino que le manda a usted una separata, como diciendo, vea qué hace. Bueno, está bien, yo entiendo, voy a asumir las responsabilidades, pero les digo algo. El presupuesto se tiene que aprobar después que haya un presidente o una presidenta electa en la Argentina. ¿Por qué? El Congreso tiene que tener, porque el Congreso debe responder al pueblo argentino dándole o concediéndole al presidente electo la posibilidad como mínimo de opinar, porque va a ser quien ejecute el presupuesto del primer año. Es un signo de buen gobierno y de calidad institucional, de calidad democrática, al menos consultar. Esa consulta no es vinculante, pero debe existir. Así que el presupuesto hay que aprobarlo más bien cerca del 10 de diciembre. Sí, Topo, te consulto precisamente sobre uno de los puntos que se habla para financiar lo que el Estado deja de recaudar por el impuesto a las ganancias, que es ponerle un impuesto a las multinacionales, este 15% que hablaba recién Nico Fiorentino. En ese caso, que es un debate que se da a nivel mundial, cómo se grava los patrimonios de las empresas multinacionales, ¿cómo votaría Consenso Federal en ese caso? Bueno, vamos a analizarlo junto con todos los otros elementos que están dentro de esa separata, que suman un poco más del 2,5% del PBI. A mí no me asusta discutir ninguna de esas alternativas. Ahora, también quiero que se exprese el Ejecutivo. ¿Cuál es la posición del Ejecutivo? Y repito, no le voy a esquivar a la discusión, pero me llama la atención que no se expida al Ejecutivo y que nos mande una separata. Yo les digo una cosa. Hace 2 años hubo un ministro que intentó inventar un impuesto a la renta inesperada diciendo que es lo que se cobraba en todo el mundo y nada que ver, porque terminaban gravando a las medianas empresas y uno veía la tabla de quienes tenían que pagar ese impuesto. Así que para hablar sobre eso hay que trabajar, hay que tener un trabajo profesional, riguroso y técnico. Yo lo voy a hacer y no le voy a esquivar a la definición. Conceptualmente, lo repito, me extraña que no se expida primero el Poder Ejecutivo, pero no tengo ningún problema, llegado el momento, después de estudiarlo, dar mi opinión. Alejandro, gracias por este rato. Seguimos, por supuesto, el resto de la sesión con los otros temas.
Bien, allí Gracias se queda. a ustedes, muy buenas noches. Buenas noches. Se queda nuestra compañera Flor Alcaraz, a ver si efectivamente algún otro diputado o diputada puede seguir comentando. El resultado, reiteramos, tiene media sanción ya la modificación del impuesto a las ganancias. Si Nico. quieren un dato chiquito, me acaban de confirmar, el Senado se reuniría la Comisión de Presupuesto este jueves. Este jueves, con la posibilidad de emitir dictamen el mismo día. En el Senado no existe la posibilidad de que tenga Cámara de Diputados de sesión especial, tenés que esperar sí o sí una semana, así que podría hacerse sesión el jueves de la semana que viene. Si se hace sesión el jueves de la semana que viene, podrías tener en la misma sesión alquileres, empleo pyme, si sale hoy el proyecto, universidades, ganancias, las universidades y los pliegos de jueces. Así que... Una suerte de superjueves legislativo. Super sesión. Sos un gran editor. Una super sesión. Bueno, insistimos con cómo arrancamos Desiguales. Si la agenda va a ser, va a estar arriba de la mesa, una manera de grabar efectivamente a las grandes empresas, a las multinacionales. Es decir, tomar decisiones en términos tributarios de que paguen los que más tienen, los que mejores ingresos tienen, va a ser sumamente interesante. Todos parecen, por lo que hoy se dijo, todos parecen confluir ahí. La Argentina que viene va a ser maravillosa, eventualmente. O alguien está siendo muy hipócrita. O alguien está siendo muy hipócrita en este momento, ¿no? Estamos a la espera de si habla o no Sergio Massa, porque la especulación sobre un posible discurso en el acto que se montó en la puerta del Congreso, en un escenario que es un camión. Están esperando cuánta gente efectivamente hay en este momento en las afueras del Congreso para tomar esa decisión. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces será cuestión de que evalúen si corresponde o no, o si va a hablar en el Salón de Pasos Perdidos, donde está Flor Alcaraz. Ya nos metemos con Néstor, porque la justicia también juega políticamente. Y la justicia de timing, Néstor, de tiempos electorales, o sabe un montón, o le divierte un montón, pero siempre aparece, ¿no? Juega la política. Juega. El Poder Judicial, que no la justicia es un concepto, el Poder Judicial es un poder de la Constitución. El Poder Judicial juega todo el tiempo. Hoy ocurrieron dos cosas que tienen una significación política relevante. La primera es que el presidente de la Corte Suprema nuevamente habló sobre economía. Y habló apuntando directamente a lo que viene proponiendo, acaso como principal caballito de batalla en su campaña, el candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei. Mirá lo que dijo Horacio Rosati respecto de esto que decía Milei. Básicamente, ¿cuál es la moneda de un país?, se preguntó. La moneda que emite puede ser peso o patacón, o llamarse de cualquier otra manera, o lo que sea. Si una dolarización elimina la moneda argentina, es inconstitucional. Si abandono una moneda y me voy enteramente a la otra, es un camino que para mí es inconstitucional. ¿Por qué pasa esto? Porque la Constitución establece que la Argentina tiene que tener una moneda propia. Y para tener una moneda propia tiene que tener capacidad respecto de la administración de la moneda y de la política monetaria. O sea, de cómo defenderla. Exactamente. Si la Argentina reniega de una moneda propia y toma como elemento de circulación legal la moneda de otro país, resigna su soberanía. Eso es inconstitucional, es lo que explica, en términos un poco más rebuscados, el presidente de la Corte, Horacio Rosati. Pero mirá lo que dice la próxima placa para entender cómo se mete en economía. Esto es la letra de la Constitución, esto que acabamos de explicar, no es mi interpretación rebuscada, retorcida, insisto. Puede haber 1000 implementaciones de economistas sobre el tema. Hay que tener una moneda que se emita en la Argentina. Yo no puedo regular el valor de la moneda de otro país. Esa fantasía hay que terminarla. Néstor, ¿esto puedo interpretarlo como un freno a Javier Milei o está mal eso? No, es una interpretación política que tiene un abanico de interpretaciones. Vamos a proponer el siguiente juego de futurología. Javier Milei es finalmente el 10 de diciembre el nuevo presidente de la Argentina. Asume y en el discurso inaugural anuncia que va a enviar al Congreso un proyecto para dolarizar la economía argentina suprimiendo el peso. Al día siguiente, cualquiera de los legisladores que están ahí se presenta a tribunales y plantea la inconstitucionalidad del proyecto de ley que propuso Javier Milei, o en el caso de que se lo aprueben rápidamente, de la ley de dolarización.
Eso, como es una interpretación constitucional, más tarde o más temprano, va a llegar a la Corte Suprema. Bueno, sepan que de los 4 que hay hoy, 1 ya no vota, que es este señor que acaba de pronunciarse por la inconstitucionalidad de la dolarización. O sea, con la mera opinión. Exactamente. Ya queda fuera. Se prejuzgó, ya anticipó opinión. Aunque no existiera causa, Néstor, perdón. Aunque no existiera causa. Y yo soy Javier Milei, Sí. lo Claro. primero que hago es recusar a Horacio Rosati. Hay que recordar que Milei dejó de hablar de dolarización hace tiempo y habla de competencia de monedas, es decir, no está planteando la eliminación del peso. Brillante lo que dice Nico, porque ahí sí está la otra trampa discursiva de esto que escuchamos. Si se habla de una suerte de convertibilidad y se ata el precio del dólar como moneda de referencia, pero se mantiene una moneda local, pues en ese caso ya no hay una inconstitucionalidad. Claro. Hay una política monetaria con la que se puede o no estar de acuerdo. ¿Puede la Corte meterse en eso? Bueno, técnicamente no debería, porque la política económica la decide el presidente de la Nación. Pero la Corte se metió en política monetaria. Bueno, lo hizo básicamente en otro discurso de mayo pasado. ¿De la emisión descontrolada? Exactamente. El presidente de la Corte Suprema advirtió que la emisión descontrolada era un atentado contra la letra de la Constitución que obliga a los gobernantes a preservar el valor de la moneda. Por una o por otra vía, la Corte Suprema está jugando políticamente en materia económica, lo hace de esta manera que todavía no es formal, pero bueno, está sentando una postura a través de su presidente y el hombre más poderoso. Algo poco habitual, ¿no? No hay mucho registro de sobre una política económica, es un aspecto de la macroeconomía que un presidente de Corte Suprema... Estamos hablando que es el presidente de la Corte, es asesor económico, presidente del Consejo está de la bien. Magistratura. ¿no? Lo otro que se me ocurre es interesante porque... No hay mucho antecedente en varias cosas. Tenés razón, hiciste un planteo. ¿Cuál será la agenda que vamos a discutir dentro de poco tiempo? ¿La de el gravamen para las grandes multinacionales, o para las multinacionales o grandes empresas, o la de la dolarización? Y hay un sector de la sociedad que efectivamente esto que nosotros decimos casi peyorativamente lo valora, es el gran problema en el que estamos metidos, ¿no? Vos preguntabas recién si había antecedentes de un juez de la Corte, de un presidente de la Corte pronunciándose sobre política económica. En los 30 años que llevo recorriendo tribunales, yo recuerdo un solo caso. Fue el de Julio Nazareno, presidente de la Corte Suprema, en la transición entre el menemismo y la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, en esos 2 años de Fernando de la Rúa y los 15 días de los 5 presidentes diferentes. Y hubo un pronunciamiento respecto de lo que había sido corralito, corralón y especificación. Aquello fue interpretado como un discurso extorsivo de parte de Julio Nazareno hacia el gobierno. ¿Y sabés cómo terminó esa historia? ¿Cómo? La Corte Automática, la Corte de la mayoría automática, voló los 5 jueces que tenían la mayoría automática con Nazareno a la cabeza. El escenario político parece hoy muy distinto. Muy buen recuerdo de ese, Néstor, ¿eh? No, ¿sabés que hoy en el encuentro este que les contaba, que fue Milei, con empresarios muy importantes del sector petrolero... Muchas cosas pasaron ahí, ¿no? Sí, cuando termina, se acercaron algunos empresarios a charlar con el equipo de Milei. De hecho, su principal asesor energético no vive en Argentina y ahora está en Argentina, así que querían conocer su opinión. Y dije, a ver qué le preguntan. Y una de las principales preguntas eran, ¿cómo van a hacer con la justicia? Le dijo al asesor energético. Con el Poder Judicial, que no es lo mismo, pero está bien. Y dice, acordate que Macri quiso subir tarifas y se judicializó eso. Y mucho Sí, no claro. pudo subirlo. O sea, sí aumentaron tarifas, pero estuvo judicializado, llegó a la corte. Ya es una pregunta hoy. ¿Y qué respondieron? Bueno, que estaban trabajando. Está muy bien. La principal referencia sobre eso es una declaración de uno de los colaboradores, de hecho el candidato jefe de gobierno por la Libertad Avanza en la capital federal, que es Ramiro Marra. Cuando hoy le preguntaron cuál era el proyecto con la justicia, dijo, no estamos trabajando en ningún proyecto sobre la justicia. ¿Es verdad que de Poder Judicial, justicia, reforma o casta judicial no habla la Libertad Avanza? Bueno, hoy expresamente dijo que no está previsto ningún proyecto de reforma del Poder Judicial. Ahora, la Corte hoy no solamente fue noticia por esto que dijo su presidente en una entrevista con Martín Sivak, si no me equivoco, el diario El País, sino que además dijo algo sobre la causa Cuadernos. Dijo algo que es Iba a decir un trascendente. fallo, pero no sé si es un fallo o no. Sí, es un fallo. Es un fallo. Mira, lo vamos a mostrar para que veas cuánto le dedicó de extensión a decir que todas las declaraciones de los arrepentidos, que la ley del arrepentido, que está tan cuestionada,
cuestionada incluso por los propios arrepentidos que le están pidiendo al tribunal que tiene que hacer el juicio por la causa Cuaderno, que su propia declaración como arrepentido no sea tomada como prueba en el juicio. Bueno, mira, esto que vas a ver es toda la extensión que le dio la Corte Suprema al fallo de hoy para avalar la validez de los arrepentidos en la causa Cuaderno. 3 párrafos nada más. 2. Uno, el primero es la enunciación. Esto es todo lo que le dedicó. En rigor, aquí lo que había era un planteo de la defensa de Julio De Vido, del exministro de Planificación Federal, sosteniendo que no se había, primero la inconstitucionalidad de la concepción de la ley del arrepentido y luego que la aplicación de la ley del arrepentido en la causa Cuaderno había estado viciada de nulidad. Una cuestión filosófica, la otra de procedimiento. La de procedimiento, básicamente, el artículo 6 de la ley del arrepentido dice que la declaración del imputado colaborador, esa es la definición técnica del arrepentido, tiene que dar registrada por un medio técnico. El medio técnico que interpretaron todas las partes es o una grabación de audio o una grabación de video o ambas, porque el objetivo es que esa prueba se pueda controlar. De todos los arrepentidos que declararon, ¿sabés cuántas grabaciones hay? ¿Cuántas? 0. Ninguna. Ninguna de las declaraciones de arrepentidos está registrada. ¿Sabés qué es lo que le dijo la Corte? Esto vayan a discutirlo al juez oral y público. Lo mismo que hizo ayer la Cámara de Casación. O sea, son decisiones de fondo. Sí, claro. Perdón, de forma, no de fondo. No, son decisiones de forma en cuanto a lo que surge en superficie. Pero la consecuencia directa afecta al fondo, porque si se hubiera declarado la invalidez de los arrepentidos, no habría habido juicio porque el principal elemento de prueba se cae. Está todavía la fantasía de aquella historia de que los arrepentidos se arrepentían para conseguir la libertad, salían de Comodoro Pi y se iban a una escribanía a decir, che, me apretaron, pasó esto. Sí. Peor aún, Carlos Wagner, el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, le pidió expresamente al Tribunal Oral que tiene que hacer la causa Cuadernos, le dijo, vea, no tome mi declaración como arrepentido como prueba, porque yo no estuve en la posibilidad de elegir libremente sobre el arrepentimiento. Estaba en una celda de 2x3, si no me arrepentía, me quedaba en esa celda de 2x3, no pueden entender que esto es un libre consentimiento a haberme arrepentido. No lo tomen como prueba. Le dijeron que no y lo tomaron como prueba. Hoy una colega me decía, lo único que le falta al Poder Judicial de cara a las elecciones es confirmar el sobreseimiento de Mauricio Macri en la causa por presunto espionaje a las víctimas del ARA San Juan y entonces habrá completado su tarea de cara a las elecciones. Néstor, quiero Perdón, ¿y preguntarte, eso crees que puede ocurrir? Absolutamente. ¿En cuánto tiempo, hace cuánto le llegó a la Corte esto para definir? Este planteo transitó por todo el espinel político, fue uno de los primeros planteos que se realizaron en 2018 cuando estalló la causa. Tiene, desde que arrancó el planteo... No, desde que arrancó, en el momento que la Corte estaba en condiciones de definir. Desde la Cámara de Casación, novedades. sí, aproximadamente un año. Un año. Son los tiempos también que la Corte valora, ¿no? La Corte tiene un reloj biológico particular que en algunos casos resuelve rápidamente, como en los casos de las elecciones en algunas provincias o el reclamo por la coparticipación federal en la capital federal, y en otros puede llegar a tomarse 5, 6, 7 o más años. Gracias, Néstor. ¿Qué timing? Ojalá todos tuviésemos ese timing, ¿no? En la vida. Bueno, podría ser. Algunos tienen más repercusiones que otros, ¿no? Sin duda. Nos vamos al corte y al regresar seguimos con mucha atención. En un rato habla Massa en el Salón de los Pasos Perdidos, allí en el Congreso Nacional, y seguimos con más repercusiones de la media sanción de la modificación del impuesto a las ganancias. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Buen día, buenas tardes, hola, ¿qué tal? En Sevilla nos recibió Guido Rodríguez, uno de nuestros héroes de Qatar. Cuando estés mal, cuando estés sola, cuando ya estés
de distancia. Milka, el sabor de la ternura. Con Movistar con todo tengo la internet más rápida del país. Y no lo digo yo solo. Míramelo. ¿Cómo brilla ese bebo, Lo digo yo también. Además viene con 3 meses gratis de Movistar TV. ¿Posta gratis? Sí, campeón. Gratis. Con fibra, con TV, con celu. Movistar con todo. Disfruta del verdadero placer de la menta al chocolate con mentitas de Felfort. El inconfundible sabor de la crema de menta bañada con el más exquisito chocolate Felfort. Una combinación incomparable. Y acordate, si es chocolate, es Felfort. Tenemos empresas, emprendedores, tenemos el país más talentoso del mundo. Y alguien que los va a ayudar a exportar, a sacarles el pie de la cabeza. Es verdad, también tenemos chorros y narcos, pero tenemos al que hace tiempo les declaró la guerra. Y cuando era intendente, fue a los primeros que fue a buscar. Porque no solo tenemos con quién, tenemos con qué. Tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos a alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos que ahora pueden decir, tenemos con quién, tenemos con qué. Unión por la Patria, Sergio Massa, Agustín Rossi, candidatos a presidente y vicepresidente, lista 134. Por más difusión de música nacional en los medios. El Instituto Nacional de la Música puso en marcha el Banco de Música Independiente. Si editaste un disco o fonograma en forma independiente, podés cargarlo en simples pasos, dejándolo a disposición de las radios y medios de comunicación para que puedan difundir tu música. El banco aporta material para que las radios cumplan con el 30% de emisión de música nacional, siendo la mitad de producción independiente, según el artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Informate en www.inamu.musica.ar. En todos estos años hemos realizado una gran transformación. Obras para que la ciudad no se inunde más, túneles, autopistas, bicisendas, metrobús, cámaras de seguridad, plazas, escuelas. Ahora queremos poner el foco en quienes transitan esas calles. Voy a gobernar para proteger la vida, asegurar la libertad y garantizar la convivencia. Facundo Delgaizo y Graciela Ocaña, candidatos a legisladores por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 803, Juntos por el Cambio. Ma, todavía no son las 19. 3, 2, 1, ahora sí. Sacar la basura de 19 a 21 horas es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Seguimos en Desiguales. Atención porque va a hablar el ministro de Economía, Sergio Massa, en minutos nada más en la Cámara de Diputados. De todas maneras, posiblemente hablemos con otros diputados también, porque está allí trabajando Flor Alcaraz. Pero queríamos charlar con Flor Barragán ahora sobre lo que dijo las últimas horas Eduardo Constantini. Fue en una entrevista con Luis Novarecio. Si te parece... Tiene algún boliche, ¿no? Un empresario tiene algún bolichito, tiene. ¿No? Un par de cosas. Sí, es un empresario... Un par de cositas, sí. No, empresario. Uno de los hombres más ricos de la Argentina. Sí, claro, sí, claro. De los más determinantes del mercado inmobiliario, Sí, claro. el creador de Nordelta, por otra parte. Sí. ¿Está para verlo, Albi? Dale, veámoslo. Milei es una esperanza, es una figura nueva, importante, que habla de una propuesta diferente, de shock, radicalizada, romper con la política. O sea, es como revolucionario dentro de un sistema democrático. Justo usted la Revolución Francesa, bueno, fue traumática, o sea, mataron a mucha gente, etcétera, etcétera, ¿entendés? Rompieron, para romper con la monarquía, hubo una situación, un rompimiento físico, ¿entendés? ¿Esto significa, Flor, que Javier Milei ya es un revolucionario soft que cae simpático?
en cierto círculo empresarial? Bueno, es muy llamativo las posiciones que uno empieza a escuchar del empresariado, y no estamos hablando de cualquier empresariado, estamos hablando de las personas con los mayores patrimonios de Argentina, digamos, más círculo rojo más no hay que ciertos empresarios con muchísimo poder. No estamos hablando del dueño de una pyme, una cámara empresaria de Berazategui. Si Majul escribiera un libro que se llame, no sé, Los dueños de la Argentina, Constantini está. Así digamos, es. ¿no? Y lo que es llamativo a nivel empresarial en general es que hace un par de meses Milei era el que me da miedo, el salto al vacío. Fueron pasando los meses, cuando gana las primarias era, no es que me da miedo, pero me da incertidumbre, no sé si podría gobernar. Pasaron las semanas y ahora hay directamente visiones favorables, halagos, cuestiones positivas. Por ejemplo, esta que escuchábamos de Constantini, también habló en la Bolsa de Comercio, además de esta entrevista, y dijo que él había votado a Patricia Bullrich, que le gustaría que ganara ella, pero que en un balotaje iría por un Javier Milei. Ahora ahí lo que me pregunto es lo siguiente, y hago una comparación con los partidos políticos. Se habla de acuerdos de cúpula, ¿no? En lo que tiene que ver con los partidos políticos que no se traducen directamente en votos. Este tipo de empresarios, ¿qué aguja te mueve? Se lo pregunto a todos, esto porque por la experiencia de cada uno pueden respondérmelo. ¿Te mueve la aguja en cuanto a la votación o es más ayuda económica, más guita de campaña, que eso no siempre tampoco son votos? Digo, ¿no termina siendo igual un apoyo, un acuerdo de casta y cúpula? Yo no sé si te genera votos, eso no creo sinceramente, porque aparte muchas de las personas ni se enteran de la declaración de Constantini y de Bulgeroni. No saben ni quiénes son. Pero sí es cierto que hay un empresariado que ya está viendo otro escenario. Que esto que te decía, que ya no ve el escenario de Patricia Bullrich ganando. Digo, hace 6 meses... ¿Qué 6 meses? El día antes de las PASO, yo había escrito una nota que estaba para publicar, que era los empresarios venían Juntos por el Cambio, ganando, sacando casi 40 puntos, digamos. Todo lo que se imaginaban que era un Juntos por el Cambio, no estuvo ganando en primera vuelta, pero casi no tuvo nada que ver con eso. Y hay un reordenamiento, no hay un, no nos paramos en la democracia, no hay... Primero fue, como te decía, Milei me da un poco de miedo y ahora es directamente halagos. Les quiero leer una declaración de Alejandro Bulgeroni, que de nuevo, por ahí no es tan conocido como Constantini, pero es una persona con muchísimo poder. También figura siempre en los rankings internacionales de mayores patrimonios de Argentina. Es el dueño de Pan American Energy, una de las mayores empresas. Rubro Energía, ¿no? Rubro Energía. Y hoy lo invitaron a Javier Milei a un encuentro del Club del Petróleo. No es conocido, pero es una entidad donde se juntan todos los empresarios justamente del sector petrolero, y cuando lo introduce Alejandro Bulgeroni a Milei, lo presenta y dice lo siguiente: nos convoca uno de los protagonistas que ha logrado generar un punto de inflexión, es importante contar con su presencia en la industria del petróleo, es imposible predecir el futuro, por eso es imprescindible escuchar las propuestas de las personas que quieren construir. Por eso invitamos a Milei a nuestra casa. O sea, no es más dinamitar todo, prender fuego todo, o la motosierra. No son apoyos que haya que medirlos en clave electoral, por lo que preguntabas vos recién, Luli. Para vos, ¿cómo hay que medirlos? No, hay que medirlos en que son los tipos que tienen las herramientas de, si un gobierno no le gusta, voltearlo, si quisieran. Entonces ya le cae bastante, ya les empieza a caer simpático. De generar condiciones de gobernabilidad, por ejemplo. Absolutamente. Pregunto, Flor, ese cambio de percepción respecto de Milei, de aquella persona que generaba miedo a esta que empieza a ser mirada de una manera más amable. ¿Hubo algo del otro lado? ¿Si Milei generó algo como para modificar esa situación? ¿O solamente es que como se está acercando al poder, ahora es alto, rubio y de ojo celeste? Bueno, puede haber algo también de cómo se reordenó todo, de que ya todo el mundo, consultoras, ven a un balotaje en el que Juntos por el Cambio está afuera. Entonces ya ahí tienen que elegir entre peronismo o un Javier Milei. Sabemos que al empresariado no le gusta el peronismo, así que por un lado puede haber eso. Pero también hay algo de un Javier Milei que va y se presenta en este tipo de encuentros empresarios. Lo invitan y va a casi todo. Te diría que todo lo que es... No va si lo invitan de una cámara pyme a exponer sobre industria, no. Pero a todos este tipo de encuentros, en hoteles, en el Alvear, en este hotel que fue hoy, él va y no es el hombre de la motosierra gritando. Es un tipo que te habla de economía. Entonces, o sea, sabe que tiene que tratar de darle certidumbre a ese... No, y además parte de lo que también charlábamos hace algunas semanas cuando... discutíamos respecto a si había incongruencia o falta de coordinación en el mensaje que daban los distintos voceros de Libertad Avanza,
Y mi posición era que no había falta de coordinación, sino exactamente lo opuesto, una perfecta coordinación en la cual había un candidato que su manera de convocar votantes era desde la emocionalidad, no desde sus propuestas, que era Javier Milei, que ya hizo un trabajo, ya tiene los votos, y después lanzó una serie de voceros que son desde Mondino a distintos economistas, Darío Epstein, a hablarle a este segmento, al poder. Los votos ya los tiene y va a sacar más votos seguramente de lo que sacó en las PASO. Lo que tiene que hacer es no cometer errores. Bueno, pero yo creo, y volviendo un poco a tu respuesta, Nico, de vos me decís, esto no es electoral, sino que es político y de gobernabilidad. Hay que ver qué pasa entonces con lo electoral. Digo, ¿ya está cerrado el paquete Milei? ¿En un debate no puede perder votos? ¿Andando con una motosierra encendida no puede perder votos? Por eso digo que no debería de cometer... no tiene que equivocarse. No tiene que cometer errores. Por eso también dejó de hablar de la ley de portación de armas, de la venta de niños, de la venta de órganos. Ya nos metemos en otro tema, digamos, ¿no? Pero el único que se mueve o no se mueve no es Milei. El resto de la sociedad también se mueve, el resto de los actores políticos también se mueven. Es decir, puede cambiar el contexto, puede haber otras lecturas. Hay una suerte de sensación de testimonialidad de lo de las PASO. El resultado de las PASO, quizá a alguien que no fue a votar le preocupa, le genera preocupación. Alguien que votó en serio o votó para dar un mensaje y después se revisa. ¿Qué pasa con el resto de los sectores? Todo eso está en juego, la moneda está en el aire. Si no, hay una sensación de que, bueno, ya está todo resuelto y se sueltan todas las maquinarias de la propia política. Una nota muy interesante de Leandro Renú que refuerza lo que dice Flor Barragán en página 12, habla de un cambio también de perspectiva, digamos, de Ratazzi. Cristiano Ratazzi, sí. También habla de Nicolás Pino, el titular de la Sociedad Rural, generándole algunos acompañamientos en distintos lugares del país. Es decir, hay una lectura que no es solamente algunos nombres propios, sino una suerte de movimiento hacia ese lugar. Es el sistema que estaba con Macri. Ratazzi le fiscalizó a las puertas al antisistema. Sí. Nos vamos rápidamente al móvil. Nos llama Flor Alcaraz, está ahí con el diputado Germán Martínez. Flor, Germán, buenas noches. Sí, acá estamos. Bueno, Germán, una jornada intensa y extensa porque continúa. Están votando ahora el tema de las universidades, pero siguen. Sí, con la satisfacción de haber conseguido a primera hora de la tarde un quórum holgado, muy diverso en sus expresiones y que después logramos revalidar ese quórum en una votación con 135 votos afirmativos, con un espectro muy diverso de apoyo, ¿no? Que van desde la izquierda, sectores liberales, integrantes del bloque Provincias Unidas, del interbloque federal, de Evolución Radical. Así que, bueno, con la convicción de que es un proyecto que claramente va en favor de 800.000 trabajadores y trabajadoras en la Argentina, que vamos a lograr un salto cualitativo en la conformación del impuesto a las ganancias, porque nosotros arrancamos el 10 de diciembre del 2019 con 2,4 millones de trabajadores alcanzados por el impuesto. Ahora vamos a reducirlo prácticamente a 90.000 trabajadores y trabajadoras, en este caso de muy altos ingresos, que tienen que ver con CEOs, con directores de empresas, con funcionarios de alto rango, y además con la satisfacción de que pudimos obtener un resultado positivo y un quórum y después una votación positiva. Germán, buenas noches, gracias por este rato. Esto lo sabés de memoria porque estuviste, por supuesto, en el debate. Se lo refuerza la audiencia. Uno de los principales argumentos para oponerse de Juntos por el Cambio tiene que ver primero por lo electoralista, dejemos eso un poco de lado, pero sí por la preocupación sobre cómo se reemplaza lo que efectivamente deja de ingresar al Estado en esta modificación. ¿Cuánta certeza hay de que lo que ustedes expusieron, que se va a generar, por ejemplo, este tema de las multinacionales, de las grandes empresas, eso efectivamente va a ocurrir para cubrir el bache? Bueno, pero tenemos dos instrumentos. Un primer instrumento es el decreto firmado por el presidente de la Nación, por el jefe de gabinete y por el ministro de Economía, Sergio Massa. Eso lo que hace es elevar el mínimo no imponible a 15 salarios mínimos vitales y móviles, el equivalente a 1.770.000 pesos brutos. Eso tiene aplicación desde el 1 de octubre de este año 2023. Y todas las compensaciones que hagan falta este año lo vamos a hacer en función de las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo para ejecutar el presupuesto de la Nación y para poder garantizar la orientación de partidas para que no le falte absolutamente a nadie los recursos que necesita. Punto 1. Punto 2. Estamos aprobando una ley, y le dimos media sanción a una ley, que a ese decreto le estamos dando estabilidad en el tiempo e incide a partir del 1 de enero
en el año fiscal presupuestario 2024. Por lo tanto, nosotros cuando tengamos que ahora debatir y aprobar el presupuesto de gastos y recursos para el año 2024, tenemos las totales posibilidades de que nosotros podamos generar los instrumentos y las certezas necesarias para que las provincias cuenten con los recursos necesarios. Hay que ver si el resto de los espacios lo aprueban, Germán, ¿no? Bueno, pero esa es tarea de elaboración de consenso. Hoy tuvimos un apoyo amplio. ¿Por qué no pensar que podemos tener algo de esas características más adelante? Ustedes me van a decir, sí, por las elecciones, por esto, por lo otro, pero bueno, bienvenido sea que nosotros podamos intentar buscarlo. Pero te quiero decir algo más. Sí. Nosotros bajamos de 2,4 millones de argentinos alcanzados por ganancias a, antes de la decisión de Massa, 880.000, ¿no? Allí ya hubo una merma en la recaudación por impuesto a la ganancia de la cuarta categoría, porque elevaste el piso de ganancias y por lo tanto trabajadores dejaron de pagar. ¿Hay alguna provincia que se ha visto afectada por eso? No. Lo expliqué yo en el discurso diciendo que la solvencia fiscal de las provincias a diciembre del 2022 era mucho más positiva que a diciembre del 2019 y que el stock de deuda acumulado de las provincias lo achicamos en 3 años y medio de gestión. Por lo tanto, lo que tiene que quedar en claro es que no se van a ver afectadas porque vamos a generar todas las herramientas necesarias para que las provincias cuenten con el financiamiento que necesitan. Claro, esto es lo que decía Burjaile. Burjaile decía, bueno, el porcentaje de personas que en Formosa cobran 1.700.000 pesos es muy chiquito. Pero, sin embargo, las que se van a ver afectadas en función de, bueno, por ejemplo, el tema de la disparada de la inflación, si esto tiene alguna erogación en términos de emisión de pesos, etcétera, va a ser mucho más grande. Esto es lo que planteaba. Por lo que decís, Germán, pero también quiero dar ese debate, porque si no, nos hace retroceder 15 años la discusión de política económica en Argentina. Gobernaba Cristina Fernández de Kirchner y cuando nosotros sosteníamos niveles crecientes en las negociaciones paritarias, todos decían que teníamos que parar con ese ritmo porque el consumo generaba inflación. Y nosotros tenemos una mirada distinta. Nosotros pensamos que la plata en manos de los trabajadores lo que genera es más consumo. Al generar más consumo, obviamente que se mueven todos aquellos que producen bienes y servicios. Detrás de los bienes y servicios que se producen están los comercios y las pymes que llevan adelante esas tareas. Y después de todo eso hay mayor recaudación por lo que aportan esas mismas empresas. Así que hay un circuito virtuoso de la economía que se va a generar y eso favorece también a las provincias argentinas. Germán, hace un ratito hablamos con Alejandro El Topo Rodríguez y planteó que, según su opinión, lo circunscribió a su opinión personal, debería postergarse el debate del presupuesto hasta que haya un gobierno electo. Dijo, ¿vos tenés alguna mirada respecto a esto? ¿Está acordado cuál va a ser el cronograma de discusión del presupuesto de la Cámara de Diputados? Bueno, nos dijo la presidenta de la Cámara que después de esta sesión nos iba a convocar a los presidentes de bloque para poder analizar esa hoja de ruta. Se dicen muchas cosas que no son ciertas. Se decían que Sergio Massa no iba a presentar el proyecto de ley de presupuesto y a las 23 horas del viernes pasado, 1 hora antes de que venza el plazo, de acuerdo a lo que dice la Ley de Administración Financiera, en su artículo 26, Sergio Massa presentó el proyecto de ley de presupuesto. Se decía que nosotros teníamos un acuerdo con no sé quién para tratarlo. Bueno, acá nosotros tenemos autonomía en la Cámara de Diputados, con los bloques, con los presidentes de bloques, conducidos por la presidenta de la Cámara para trazar nuestra hoja de ruta. Seguramente el diputado Rodríguez va a tener la oportunidad de plantear en esa reunión cuál cree él que es el esquema más conveniente para el tratamiento. Germán, como siempre, gracias por tu tiempo. Gracias, Flor, también. Gracias a ustedes. Bien, nos vamos a un corte y seguimos con más Desiguales después. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta?
Y en el Mundial me mandaban videos de la tribuna cantando, porque nada, ella quería la camiseta, quería que le dé... Ya le había dado la camiseta del partido, estaba con la entrenamiento y quería que se la dé. Cuando sea grande la va a revender, ¿sabías? ¿No? Qué lindo que lo esté disfrutando así con mi familia y poder yo disfrutarlo con ellos cuando los veía y ver lo contento que estaban. A mi pyme le doy la fuerza que necesita con los beneficios de BBVA. Con mi equipo encontramos una propuesta diseñada para nosotros y aprovechemos los 40 millones de pesos de financiación para seguir construyendo nuestro negocio. Qué lindo cuando la ves. Simula tu oferta y conoce cómo darle fuerza a tu pyme. BBVA, creando oportunidades. Me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. Más tú eres para mí la cumbre del amor. La tierra, el fuego, el sol, la lluvia en el trigal. Por esa forma tierna que tienes de amar. Más tu cuerpo con el mío no hace falta más. Te quiero al lado mío cada día más. Todos los días al lado tuyo. PAMI, cada día más. Enfrentemos el ajuste del gobierno, la derecha y el FMI. Ni cómplices ni sometidos, con la izquierda en las calles y en el Congreso. Miriam Bregman, presidenta, Nicolás del Caño, vice, Frente de Izquierda, lista 136. En Crónica unimos las necesidades de la gente con la voluntad de ayudar. Entra a Crónica junto al pueblo solidario.com.ar y subí tu causa. También podés donar en muy pocos pasos. Crónica junto al pueblo solidario, donde la primicia es la solidaridad. ¿Vos te mudaste al final? No, si es imposible encontrar un lugar para alquilar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué querés que haga? Si no hay alternativa. Se acostumbraron a gobernar así y quieren que vos también te acostumbres. Unión por la Patria. Leandro Santoro, Bárbara Rosen, candidatos a jefe y vicejefa de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 802, alternativa para ganar Buenos Aires. Volvemos rapidísimo al Congreso con Flor Alcaraz. Flor. Sí, estamos acá con la diputada Miriam Bregman del Frente de Izquierda de los Trabajadores y también candidata a presidenta, que también representa la amplia transversalidad de esta jornada tan especial, insólita en el Congreso, ¿no? De conjunto que votó este proyecto, esta media sanción. Sí, llegamos por caminos muy diferentes, pero en nuestro caso tiene que ver con la coherencia de lo que siempre dijimos. Siempre estuvimos en contra de que los trabajadores paguen el impuesto a las ganancias, siempre dijimos que el salario no es ganancia. Tenemos proyectos presentados y lo más importante, hemos estado en la calle acompañando numerosos reclamos de trabajadores y trabajadoras que exigían su derogación. Así que hoy estamos acá dando ese paso, aprobando un proyecto por el cual peleamos mucho tiempo. Tiene cosas que hay que discutir, pero creemos que lo más importante es que esas trabajadoras, esos trabajadores que se quedaban haciendo horas extras, que dejaban su vida en la fábrica y se lo llevaba el impuesto a las ganancias, puedan sentir que esta gran enorme carga que te digo es terrible, porque yo soy abogada de muchos trabajadores y trabajadoras y me lo decían, en los próximos meses no esté. Después hay que ir a una discusión más de fondo, sobre todo el sistema impositivo no puede seguir cayendo sobre los sectores populares y los de arriba no pagar nada. Yo lo dije en la sesión, reconocido por funcionarios de este gobierno, la tasa efectiva de ganancias que pagan las grandes empresas de este país es del 2,44, es decir, no pagan ganancias. Miriam, lamentablemente no tenemos más tiempo, pero te agradecemos por haber estado, aunque sea al final de Desiguales. Por favor, gracias a ustedes. Gracias, gracias Flor también. Bueno, cerramos una jornada que puede completarse, recién Nico nos daba la información. Semana que viene. Este jueves con trabajo en comisión, Nico, confirmamos eso, y después una super sesión en el Senado el otro jueves. Si todo se da, si la senadora que tiene problemas de salud logra reincorporarse y el Frente de Todos consigue tener, por lo menos a los propios, todos garantizados, hay posibilidad de que el jueves que viene haya mega sesión en el Senado. Pásenla bien. ¿Estás bien? ¿Vos estás bien? No sé. No sabemos ninguno de los dos, ¿no? No. No queremos saber cómo estamos. Tremenda. Hasta mañana. Chao. Bueno.